20 cosas a tener en cuenta para contratar tu voz IP junto con Zoho CRM. Lo que vamos a ver hoy va a ser todas estas 20 ítems y necesidades que evaluamos en Millennial Consulting con el objetivo de recomendarte un proveedor adecuado para la voz IP. ¿Quieres saber qué se puede hacer? ¿Quieres saber qué cosas vamos a conseguir junto con Zoho CRM? Pues vamos a por ello. La primera, vamos a hablar de los tipos de integración de la voz IP con Zoho CRM. Al final no es solo Zoho CRM, porque dentro de Zoho tenemos Zoho Desk, Zoho CRM, Zoho Recruit. Tenemos 3 aplicaciones donde tenemos el teléfono integrado. Así que muy importante, si vas a querer utilizar las 3, tener un partner de voz IP capaz de conectar las 3. Existe dentro de ellas una herramienta que se llama Zoho Phone Bridge. Zoho Phone Bridge es donde va a aparecer nuestro teléfono integrado, donde va a aparecer la llamada y donde nos va a abrir el contacto del cliente. Si queremos tener conexión para 3 herramientas y no solo para una, pues tendremos que optar por el proveedor adecuado. Revisar vuestras integraciones y revisar estas 3 aplicaciones siempre que integréis un proveedor de voz IP. La siguiente cosa que vamos a evaluar para la integración de un proveedor de voz IP en Zoho CRM va a ser si el proveedor de voz IP tiene en este caso aplicaciones a llamadas API. ¿Qué es lo que quiero decir con llamadas API? Con llamadas API vamos a poder integrar Zoho a múltiples herramientas y múltiples llamadas. La integración de APIs mediante que nos tiene que proporcionar nuestro proveedor de voz IP nos va a permitir integrar el dato en todos sus sistemas de voz IP y habilitando muchísimas más estrategias. Esta vez no solo dentro del sistema de Zoho, sino dentro del operador de voz IP. Vamos también a hablar de la convergencia fijo-móvil. ¿Qué significa la convergencia fijo-móvil en un partner de voz IP? Bueno, pues que no solo pueda hacer llamadas desde el CRM, desde un ordenador o desde la aplicación móvil, sino que también todas las llamadas que se hacen mediante teléfono móvil converjan en tu propio CRM o en tu propio Zoho Desk. Es decir, que las llamadas móviles son grabadas, son registradas dentro de Zoho CRM. Muy importante, si tienes comerciales en la calle, tener en cuenta este tipo de integración, porque cualquier llamada que ocurra en sus teléfonos móviles quedará guardada y registrada en tu CRM. Eso solo es posible si tu proveedor de voz IP te entrega esta funcionalidad. ¿Qué es la marcación automática o automarcadores? Bueno, es un servicio de voz IP que te tiene que dar tu proveedor y en este caso el servicio de marcación automática significa un automarcador donde cargamos bases de datos, bien si tenemos API la podremos hacer mediante API o subiendo un fichero, pero lo que va a hacer es continuamente pasarnos la llamada al no ser que le pongamos un stop. Pero la marcación automática irá llamando teléfono a teléfono, sin tener que clicar y sin tener que hacer un automarcador. Es decir, cargamos bases de datos sobre el automarcador y lanza las llamadas. Herramienta muy útil para equipos de telemarketing. Así que si tenéis equipos de telemarketing y queréis llamar a muchas bases de datos, tener en cuenta que tienes que tener el servicio de automarcación. Los botones Click to Call son para instalar en múltiples sitios, por ejemplo en tu página web, por ejemplo en tu correo de Gmail o en Microsoft 365. Son botones para que cuando te entre, por ejemplo, un correo electrónico donde en la firma del contacto aparece el teléfono, que automáticamente dentro de tu correo se botonee y se conecte de forma automática con tu centralita de voz IP. Muy importante, esto es una herramienta de productividad. Clicaremos en cualquier teléfono y eso nos trasladará la llamada a nuestra centralita. Los botones Click to Call mejoran la productividad.
Ahora mismo es algo novedoso porque toda la transcripción de la llamada se está haciendo mediante IAs. Es decir, la llamada se graba y después de haber finalizado la llamada, la grabación se pasa por una IA que transcribe y resume la llamada. Estas llamadas son todo el texto de lo que se ha hablado, se inyecta dentro de CRM para tener un análisis de todo lo que se ha hablado en la llamada. Muy importante y muy novedoso. Este es otro factor muy importante que también combinamos con las llamadas API. El enrutamiento de la llamada se trata de una llamada la cual vamos a darle lógica interna dentro de la centralita para que le salte a la llamada a la persona adecuada. ¿Qué quiere decir el enrutamiento de la llamada? El enrutamiento de llamada, os pongo un ejemplo. Entra una llamada y antes de ser descolgada entra en el CRM. Y en el CRM sabemos si es cliente oro, plata o bronce. Dependiendo de si es oro, plata o bronce ese cliente, la llamada será atendida desde el CEO, por ejemplo, clientes oro para el CEO, clientes bronce para atención al cliente, ¿vale? Esa parte de enrutamiento, lo que hace la voz IP es obtener el dato del CRM y llevar una lógica de llamada para la asignación de la llamada desde la propia centralita. Este punto muy importante si tengo un alto volumen en llamadas, muy importante que tu proveedor tenga lo que es el enrutamiento de llamadas. Igual que hemos hablado de la parte de la traducción de la llamada mediante IA, también es la opción de resumirla. Cuando resumimos una llamada, se le preguntan por diferentes motivos, es decir, todo el texto, todo lo que ha sucedido en esa llamada va a ser transcrito y esa traducción tiene también preguntas. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto es lo que le llaman el prompt a la IA. Preguntas de palabras prohibidas, módulos de palabras, si en esa llamada existen palabras prohibidas como palabras malsonantes que puedan ocurrir durante la llamada, o palabras o productos que pueden ser objetivizados en la llamada, es decir, podemos generar con la parte de resúmenes, podemos resumir la llamada en si se está recomendando un producto o no dentro de la llamada. Eso significa que la llamada, el resumen de la llamada nos va a contabilizar las llamadas que cumplen varios criterios dentro de tu CRM, para ser revisados o para ser premiados, esos puntos. El siguiente, para que todo esto ocurra, tiene que haber otro servicio que es el almacenamiento de las grabaciones. También, muy importante, dentro de Zoho tenemos la parte de Workplace, donde podemos llevar la grabación de la llamada. Una cosa es que tu centralita te grabe la llamada y otra cosa, una vez grabada, guardártela y almacenarla en tu gestor documental. Muy importante porque por roles y permisos podrán acceder ciertas personas a escuchar esa llamada. ¿Qué significa la parte de monitorizar una llamada de voz IP? Pues bueno, pues tener la capacidad de tener escuchas activas sobre esa llamada y la capacidad de tener cuadros de mando en tiempo real de cuál es la carga que tienen tus agentes telefónicos para obtener en qué momentos, en qué horas y cuadros de mandos en tiempo real para obtener en efectividad o mejoras en la distribución de la llamada. Esto también se lleva luego a Zoho Analytics, toda esta información, pero la parte de monitorización todavía es mucho más rápido que Zoho Analytics. Por así decirlo, Zoho Analytics nos podríamos analizar pues, lo que ha ocurrido 2 horas después de una llamada. A partir de ahí iría todo a Zoho Analytics, pero si yo quiero un tiempo real y velocidades en llamadas, muy importante, tener en tu centralita el servicio de monitorización. ¿Qué es esto de una IVR? Bueno, pues una IVR es un contestador al cual cuando le llamamos nos dirige la opción 1, la opción 2, la opción 3, es decir, pulsando en nuestro teléfono nos dirigirá o al departamento adecuado o a las necesidades adecuadas, trasladadas en una IVR que puede tener también a su vez contestador, ¿vale? Pero se trata de la llamada darle al usuario el enrutamiento de la misma
pulsando por sus necesidades. Ejemplo, si usted quiere facturación, pulse el 1. Si usted quiere atención al cliente, pulse el 2. Pulsando el 1 o el 2, dándole acceso al cliente, accederíamos hacia el departamento adecuado. Todo esto es gracias a un servicio que está dentro de la voz IP que puede llevar desde esta parte hasta el contestador, ¿no? Y obtener toda esta información. Bueno, esto ya es algo también muy novedoso. Estamos hablando de inteligencias artificiales que hablen en la respuesta de la llamada. Un asistente virtual se trata de una IA que coge llamadas, atiende llamadas. Actualmente estamos hablando de llamadas entrantes, con una capacidad de obtener la llamada entrante, atenderla y agendar lo que sería una reunión o pasar la llamada de un nivel 1 a un nivel 2. Pero el nivel 1 estamos hablando con un asistente virtual a una IA que atiende la llamada y cierra la llamada o la solventa en tiempo real. Esa es una novedad muy interesante. Si os parece interesante esto, por favor, llamarnos, ya que estamos implementando bots que hablan para que toda la conversación sea inyectada en Zoho CRM. A día de hoy se hablan de comunicaciones unificadas o comunicaciones 360. En este caso, tu centralita, lo que queremos saber es si admite o no también el canal de WhatsApp. Es decir, si todas las comunicaciones que también pasan por teléfono están ocurriendo por WhatsApp o las contestaciones telefónicas finalmente se hacen por WhatsApp. Para todo esto hablamos de plataforma unificada a la centralita y es un punto también a tener en cuenta a la hora de elegir tus comunicaciones junto con CRM. En la hora de la integración, muy importante hablar de este nuevo canal de comunicación donde cada día más se está llevando el negocio o se está hablando del negocio o se está cerrando un negocio a través del canal de WhatsApp. Siguiente punto muy importante a la hora de tener teléfonos fijos o la parte con voz IP es la parte física, ¿vale? del teléfono. Mucha gente dice, oye, quiero tener el teléfono para descolgar. La voz IP, pues puedes perfectamente llamar y descolgar desde tu CRM, pero si tú quieres llamar y descolgar dentro de un dispositivo, también la integración con dispositivos físicos, muy importante a tener en cuenta si lo que quieres es descolgar bien desde un teléfono y no descolgar desde la aplicación de Zoho. Esto es una integración pues que también se evalúa y se evalúa también los dispositivos que te van a poner con capacidad de descolgar y la grabación de esa llamada que se guarde en el CRM. Muy importante toda esta parte, cosas que la parte de fibra y SIM, es decir, para esta parte de dispositivos, pues igual que lo tengo físicamente, también hemos hablado en puntos anteriores de la integración móvil, pues muy importante tener SIMs vinculadas a tu centralita, es decir, llamadas telefónicas, pues bueno, también los dispositivos de los que hemos hablado pues formarían parte, tanto teléfono físico como teléfono móvil, tienen que tener SIMs vinculadas a tu centralita, porque todo lo que ocurre en la centralita acabará registrado en tu Zoho CRM. Así que muy importante tener todas estas evaluación a la hora de elegir una centralita. Que sepas que en Millennials, dependiendo de tus necesidades, dependiendo del precio que te quieras gastar y dependiendo de tu plan de acción estratégico, recomendamos voz IP entre 14 partners de voz IP para adecuar las necesidades a tu empresa. Así que, si estás pensando en unir el teléfono a tu Zoho CRM, cuenta con nosotros.